Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Hoy voy a haceros el tutorial de esta hermosísima pulsera, la pulsera Capricho de Diosa. No diréis que es una auténtica belleza. Es muy fácil de hacer, ya veréis, y como podéis ver queda espectacular. Está hecha con rocallas Miyuki del tamaño 11-0 y tupis en color blanco y en color lila. Bueno, nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. A empezar, tengo enhebrada la aguja con 1,5 metros de hilo y mirar, vamos a coger una cuenta de otro color que nos va a servir de tope en esta ocasión. Así que la enfilamos, llevamos aquí al final del hilo y pasamos por ella 2 veces. Así en sentido contrario. Tiramos así de los 2 extremos del hilo y ya nos quedaría puesta para que nos haga tope. Y mirar, vamos a hacer una malla con rocallas y vamos a enfilar en primer lugar 23 rocallas. Bueno, estas son 23 rocallas, ¿vale? Y mirar, vamos a ponerlas así en esta dirección. Me voy a saltar la primera y voy a meter la aguja por la siguiente rocalla. Y como os he dicho, ahora vamos a hacer rombos, bien digo, vamos a hacer malla de rombos, ¿vale? Así que enfilamos 5 rocallas. Los rombitos van a ser de 5 y 5, 10, por así decir, 3 y 2, 5, contamos 2 y 3, 5 y por la sexta rocalla. A ver, me sale el hilo de aquí. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por la sexta rocalla metemos la aguja. ¿Veis? Es muy fácil, muy fácil. Volvemos a enfilar 5 rocallas. Volvemos a contar otras 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y metemos la aguja por la sexta rocalla. ¿Veis? Volvemos a enfilar otras 5 rocallas. Volvemos a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y por la sexta rocalla metemos la aguja. Y bueno, pues en esta ocasión nos quedarían aquí 3 rombitos, ¿vale? Estas que dejo sin trabajar por ahora, luego al final cuando vaya a poner el cierre, pues ya rematamos por este lado, ¿vale? Bueno, mirad, esto es como se empieza. Y ahora mirad, tenemos que enfilar 4 rocallas. Llevamos aquí al final del hilo, dejamos la primera y volvemos por la segunda rocalla. ¿Veis? Y volvemos con la serie de las 5 rocallas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ir metiendo la aguja en la tercera rocalla, que es la que nos queda justo en medio de la serie siguiente, que sería esta. Siempre por la del medio. Como vamos enfilando 5, por la del medio siempre es la tercera, ¿vale? Volvemos a enfilar 5 rocallas y metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie o del siguiente rombito, como queráis, ¿vale?
Volvemos a enfilar 5 rocallas. Y volvemos a meter la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito o la siguiente serie. Que tenemos que hacer ahora el piquito igual que le hemos hecho aquí arriba, por lo tanto enfilamos 4. Este paso es muy importante tanto arriba como abajo. Llevamos aquí al final del hilo, dejamos la primera y volvemos por la segunda rocalla. A ver, ajustamos ahí el hilo y bueno, así me quedaría. Y seguimos con la serie de 5. Metemos la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito. Enfilamos 5 rocallas y metemos la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito. Enfilamos 5 rocallas metemos la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito. Y para hacer el piquito de este lado, pues igual que hemos hecho abajo, con 4 rocallas. Esta tiene el agujero un poco chiquitín. 4 rocallas. Llevamos al final del hilo, dejamos la primera, volvemos por la segunda. ¿Veis? Y seguiríamos con la misma serie, las de 5 rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla del rombito anterior o del siguiente rombito, como queráis. Enfilamos 5 rocallas y metemos la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito. Volvemos a enfilar 5 rocallas metemos la aguja por la tercera rocalla del siguiente rombito. Y ahora que tenemos que hacer el piquito, como veis se hace tanto arriba como abajo, es con 4 rocallas. Este paso es muy importante, no se os olvide. Llevamos al final del hilo, dejamos la primera y volvemos por la segunda rocalla. Y volveríamos con la serie de 5, ¿vale? Hasta aquí al final, que volveríamos a poner las 4 rocallas para hacer el piquito de la parte de arriba. Bueno, pues esta malla es la que tenéis que hacer hasta tener el largo del torno de vuestra muñeca. Bueno, pues ya he terminado la malla del contorno de mi muñeca. Solamente con que os la midáis así, ya sabéis que tenéis que contar menos el cierre, pues con eso es suficiente, ¿vale? Y vamos a poner el cierre que vamos a usar en esta pulsera. Mirad, he terminado haciendo la malla, pero no he terminado el piquito de aquí, porque voy a unirla con esta rocalla, con esta y con esta de aquí. Así que mirad, vamos a pasar primero a las 2 siguientes rocallas, a la siguiente, subo a la que me hace tope y ahora vuelvo a bajar por las mismas que he subido hacia esa rocalla, es decir, por la del centro y por las siguientes, por las 2 siguientes, vamos por las 3 siguientes. Y ahora de la serie esta que tenemos aquí de 5 voy a salir a la tercera rocalla, que es esta de aquí, ¿vale? Una vez aquí, mirad, vamos a enfilar una rocalla,
Metemos la aguja por el primer agujerito de la vía esta del cierre magnético y vuelvo a enfilar otra rocalla. A ver cómo lo pongo para que lo veáis. Bueno, ¿veis? He enfilado una rocalla, he metido la aguja por el primer agujerito y he enfilado otra rocalla, ¿vale? Y mirad, vamos a meter la aguja por el lado contrario de donde me salía el hilo, por la rocalla esta, ¿veis? Y por supuesto volvemos a pasar de nuevo por las cuentas 2 veces más. Bueno, una vez que hemos sujetado esta vía, pues vamos con la siguiente. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y a la siguiente rocalla. Como veis que aquí está, digamos, un poco más dentro, en vez de una rocalla voy a poner 2 y enfilamos 2 rocallas. Metemos la aguja por la segunda vía y de nuevo otras 2 rocallas y vamos a meter la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de esta rocalla, que veis es una de unión, y tiramos del hilo y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas 2 veces más. Bueno, y una vez aquí, mirad, voy a pasar a la tercera rocalla de la siguiente serie, que es esta, para unirla con el siguiente agujerito del cierre y enfilamos solo una rocalla. Metemos la aguja por la parte de abajo del agujero, enfilamos una nueva rocalla y metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo. Volvemos a pasar como igual que las otras veces, 2 veces por todas las cuentas. Una vez que hemos dado las 2 vueltas, pasamos a las 2 siguientes rocallas. A la siguiente. Subimos hacia arriba por toda esta serie de este rombo, pasamos a la siguiente y subimos a la que nos hace tope. Volvemos de nuevo por la segunda rocalla. Ahora lo que voy a hacer va a ser rellenar pues todos los rombitos, ¿vale? Y como tengo 2 colores, ya sabéis que es el amatista claro y el blanco jade, pues voy a poner todos los amatistas claros por la zona externa y los blancos en el centro, ¿vale? Pues mirad, así, de esta manera. Enfilamos, en esta ocasión voy a usar rocallas pequeñitas del 15-0. Pero si no tenéis, podéis seguir usando las mismas que hemos usado para la malla. Enfilamos una rocalla, un tupi amatista y una rocalla 15-0. Y pasamos la aguja por la siguiente rocalla central, que es esta. Y así me quedaría puesto. Enfilamos rocalla, ahora me tocaría uno de color blanco, jade, y una nueva rocalla. Y pasamos la aguja por la siguiente rocalla del centro. Aquí, como he pasado tantas veces por ella, pues claro, cuesta un poquito, pero bueno, ¿veis? Al final pasa bien. Y si no pasa bien, pues os ayudáis del alicate, como me veis a mí hacer muchas veces.
Y bueno, pues así me quedaría. Y aquí, como sigue siendo del centro, pondría otra blanca. Así que enfilamos rocalla, tupi blanco y rocalla. Y metemos la aguja por la siguiente rocalla central, que sería esta, que es de cada extremo del rombito, como veis. Y bueno, pues ya tendría las primeras puestas, ¿veis? Y ahora pasamos a las dos siguientes rocallas hasta salir a este pico de aquí, para hacer la siguiente serie de rombos, claro. Pasamos a las dos siguientes, a la del centro y a la que nos hace tupe. Volvemos por la segunda rocalla. Como veis, al mismo tiempo estamos reforzando la labor, porque es que estamos volviendo a pasar de nuevo por las cuentas. ¿Vale? Esta, como sería de la zona externa, pues pondríamos una de color amatista, igual que hemos hecho en el otro lado. Así que enfilamos rocalla, tupi amatista y rocalla. Metemos la aguja por la siguiente rocalla del mismo rombo, como veis. Ahora nos tocaría blanca, porque son las del centro. Rocalla, tupi de color blanco y rocalla. Metemos la aguja por la siguiente rocalla del segundo rombo. Tiramos y así nos quedaría. Y volvemos a poner otro blanco, porque, como os he dicho, solo son en la parte, ¿veis?, de estos rombos de fuera. Así que no tiene pérdida. Volvemos a enfilar una rocalla, tupi blanco y rocalla. Metemos la aguja por la siguiente rocalla del siguiente rombo. Bueno, pues así me quedaría. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Salir al siguiente piquito. Pues pasamos por las siguientes rocallas. Por la del último rombo que tenemos aquí en la parte superior y por la que nos hace tope. Volvemos por la segunda rocalla. Y en esta ocasión me tocaría el de color amatista, así que enfilamos rocalla, tupi amatista y rocalla. Y metemos la aguja por la siguiente rocalla del primer rombito. ¿Veis? Y ahora me tocaría poner los blancos. Enfilamos rocalla, tupi de color blanco y rocalla, y metemos la aguja por la siguiente rocalla del siguiente rombo. ¿Veis? Volvemos a poner otra vez blanco, porque todavía estamos aquí en el centro. Vuelvo a repetiros que solo son en los extremos, así que enfilamos rocalla, blanco y rocalla, y metemos la aguja por la siguiente rocalla del siguiente rombo. ¿Veis? Saldríamos a este piquito. En esta ocasión, como veis, este es el de fuera, pondríamos el amatista y luego blanco y blanco. Como veis, va haciendo al revés. Según vamos subiendo y bajando, primero es amatista y dos blancos y luego al revés. Amatista, o sea, hacia abajo, amatista y dos blancos. Así que amatista y dos blancos y amatista y dos blancos. Es fácil, la verdad, muy fácil de seguir. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Voy a haceros esta otra fila.
y pondríamos el amatista. Enfilamos rocalla, tupi amatista y rocalla. Pasamos a la siguiente rocalla del primer rombo. Y ahora serían blancos. Enfilamos rocalla, tupi blanco y rocalla. Y pasamos a la siguiente rocalla del siguiente rombo. Y por último, rocalla, tupi blanco y rocalla. Y pasaríamos a la siguiente rocalla del siguiente rombo. ¿Veis? La verdad que es que queda preciosa, no diréis. Preciosa. Bueno, pues de aquí saldríamos al siguiente piquito, a salir a la segunda rocalla, y haríamos la siguiente fila hacia abajo, poniendo, como es el del extremo, amatista y 2 blancos. Cuando hemos terminado esta vuelta salimos a este pico y otra vez amatista y 2 blancos. La verdad que es que no tiene pérdida. No tiene pérdida. Bueno, como veis la tengo prácticamente terminada y voy a enseñaros cómo poner el cierre de este otro lado y rematar esto que de aquí, como veis, 3 rocallas cuando empecé con el de tope. Pues sencillamente vamos a quitar la de tope, ya veis que se quita estupendamente bien, y también las 3 que hemos utilizado no las vamos a necesitar. Y como veis me ha quedado de poner estos 3 rombitos el tupi. No le he puesto para poner el cierre más cómodamente para que no me estorben. Y he dejado aquí el hilo pendiente para luego ponerlos. Bueno, pues enhebramos la aguja de este otro lado. Este trocito de hilo que quede para simplemente pues poner el cierre. Y mirar, vamos a pasar a las 2 siguientes rocallas. Vamos a subir al piquito este, paso a la siguiente rocalla, a la que me queda justo en el pico, y vuelvo a retroceder, vuelvo a la segunda rocalla. Vuelvo a pasar por las rocallas estas 2 que hemos pasado. Por las siguientes rocallas. Y voy a salir, tal como hice en el otro lado, a la tercera rocalla de esta serie de 5 de este rombo, ¿vale? Y la tercera es, a ver, esta de aquí. Y por el otro lado el cierre. A ver, perdón, que es que se me enreda con el otro hilo que le he dejado pendiente. Y bueno, pues tenemos aquí la otra parte del cierre, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es ponerle pues tal que así. Y aquí utilizaríamos rocallas de 2 milímetros, que como sabéis en estas de aquí hemos usado para poner los tupis las más chiquitinas, las de 15. 0, que es de 1,5 milímetros, y enfilamos una rocalla, metemos la aguja por uno de los agujeritos del cierre, vuelvo a enfilar otra rocalla y metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo. ¿Veis? Esto es muy fácil, muy fácil, y pasamos como siempre de nuevo por las cuentas.
Ahora vamos a salir a esta rocalla, la que une este rombo con este otro. Pasamos a las dos siguientes rocallas y a la que os he dicho que une los dos rombos. Y en esta ocasión, como veis que queda mucho más espacio, en vez de una rocalla ponemos dos rocallas, metemos la aguja por la parte de abajo del segundo agujero y enfilamos otras dos rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo. Y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. ¿Veis? Y una vez aquí vamos a pasar a la tercera rocalla de la siguiente serie de este rombo. Que sería esta, y enfilaríamos una sola rocalla de 2 milímetros, la que hemos usado para hacer la malla. Metemos la aguja por debajo del agujerito y una rocalla más y metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo. Y volvemos a pasar por las cuentas. Y ya estaría puesto el cierre de este lado. Pasamos a las siguientes rocallas. A la rocalla que une este rombo con este otro. Y mirar, aquí podemos hacer un par de nuditos. Así, de esta manera, hacemos una lazadita, meter la aguja entre dos rocallas y tiramos y volvemos a hacerlo de nuevo. Pasamos a, por ejemplo, a las dos siguientes rocallas y podemos hacer lo mismo, metemos la aguja entre las dos rocallas, se nos hace la lazadita, metemos la aguja por ella y tiramos y lo hacemos otra vez más. Y ya podemos soltar el hilo. Aquí aplicamos una gotita de pegamento y cortamos el exceso y ya estaría este hilo rematado y terminado. Ahora vamos a poner las otras que nos quedan, los otros tupis. He terminado poniendo este blanco de aquí y tenemos que subir al piquito de la parte de abajo. Pasamos a las dos siguientes. Me vais a perdonar, voy a cortar un poco el hilo para que no me moleste este que acabo de rematar. Bueno, una vez que estamos al del piquito, volvemos por la segunda rocalla. Y ya podemos poner los tres que nos quedan. En primer lugar sería la rocalla más chiquitina, porque son las que estamos poniendo para los tupis. El tupi de color amatista claro y una rocalla. Y pasamos por la siguiente rocalla del mismo rombo. Volvemos a enfilar rocalla, en esta ocasión sería tupi blanco y rocalla. Pasamos a la siguiente rocalla del segundo rombo. ¿Veis?
Y por último enfilamos la rocalla, de nuevo otro tupi de color blanco y una rocalla. Y meteríamos la aguja pues por el último, la última rocalla ya en esta ocasión del tercer rombo. Y ya estaría terminado, ¿veis? Y remataríamos el hilo pues exactamente igual que hemos hecho. Aquí tenéis el resultado, ya veis qué hermosísima pulsera. Un regalo pues precioso para haceros a vosotras mismas o para regalar a vuestros familiares o amigos. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!